Cuando yo digo reumatología clínica, es que vamos a diagnosticar un lupus, una artritis reumatoide, una esclerodermia, una polimiositis, una dermatomiositis, un Sjögren, un CRES, un fosfolipídico, una vasculitis tipo Schur-Strauss, poliarteritis nodosa, granulomatosis de Wegener, Goodpasture, enfermedad de Kawasaki, un Heron-Schönlein, un overlap o enfermedad mixta del tejido conectivo con mucho asidero clínico. Les adelanté el sábado pasado, después del examen, que es una impronta que tengo por la formación y la escuela antigua que precede y que he tenido la suerte de cruzarme con grandes maestros que han impartido en mi persona la esencia clínica. Yo no espero el ANA, anticuerpo antinuclear, para decir que sea un lupus. Yo le examino el cabello y veo si tiene alopecia. Yo le examino la boca para ver si tiene úlceras o aftas orales. Yo le examino la piel para ver si tiene rash malar o lupus discoide. Le examino las manos para ver si tiene Charcot o una desviación reversible del dedo. Le examino la palma de las manos para ver si tiene eritema palmar. Le examino los pies para ver si tiene livedos reticulares igual que el muslo y la pierna. Le examino los ojos para ver si tiene cuerpos citoides. Esa es la forma de diagnosticar un lupus dilectos alumnos. No espero el ANA, yo espero mis manos, mis ojos, mis oídos, mi olfato, porque lo que se dice, la clínica manda. Yo no espero un factor reumatoideo o anticuerpo citrulinado para decir que tiene artritis reumatoide, dilectos alumnos. Yo le hago la entrevista al paciente y le pregunto a qué hora duelen las articulaciones, si hay rigidez matutina, si hay dolor intenso en las primeras horas, si es simétrico. Le examino las muñecas, los dedos para ver si tiene el dedo en botonier, el dedo en cuello de cisne o hay sinovitis. Le examino las piernas para ver si tiene eritema nodoso o vasculitis. Le examino el pulmón para ver si tiene PID o fibrosis pulmonar. Le examino el hipocondrio izquierdo para ver si tiene esplenomegalia y si está cursando con un FELTI. Le pongo el estetoscopio en el precordio y busco frote pericárdico para ver si está cursando con una pericarditis reumatoidea. O le digo que respire profundamente para ver si pasa el murmullo vesicular o si tiene capriloquia o gofonía y si está cursando con una pleuritis reumatoidea. Le examino los ojos para ver si tiene las escleras azuladas y si tiene escleromalacia perforante o cuadro de Sjögren concomitante. Esa es la forma de ver a un paciente con artritis reumatoide dilectos alumnos. Antes de ver el factor reumatoideo, el BCG, el PCR, el citrulinado. Antes de ver eso, alumnos, vean pacientes.
Yo no espero el anti-CCL70, yo no espero el anti-RNP para decir que tenga esclerodermia. No, No. le miro la cara y veo si tiene la fase de pajarito. Le examino las mejillas para ver si tiene telangiectasias. Le examino los dientes para ver si tiene el signo de muesca de ratón. Le examino las manos para ver si tiene Puffy Hands. Le examino las uñas para ver si tiene acrostiolisis. Le examino el cabello para ver si tiene alopecia con el signo del asalmonado. No espero el anti-CCL70 y el anti-RNRP, sino que examino las manos, el cabello, la cara, los dientes y digo que tiene esclerodermia. Yo no espero el anti-JO, el anti-MI para decir que tiene dermatomiositis y polimiositis. Yo le miro los ojos, que es la ventana del alma, y veo la fase heliotrópica. Le examino los párpados, si están eritematosos. Le examino la mejilla, si es que tiene rash malar. Le examino el cuello para ver si tiene el signo del chal. Le examino las manos para ver si tiene eritema palmar. Le hago un buen examen de fuerza muscular para ver la miopatía inflamatoria. Le examino los codos y nudillos para buscar el famoso signo de Gottron. Y así hago un diagnóstico de una dermatomiositis y de una polimiositis. Yo no espero el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina, la beta-2 glicoproteína, el TTPA, para decir que tenga SAF, síndrome antifosfolipídico. No dilectos alumnos. Estoy seguro que de esta noche se van a llevar una impronta única, irrepetible, inigualable. Quizás por ahí dirán, el doctor Avilés está inspirado, nos está hablando netamente de clínica y nos damos cuenta que el doctor Avilés conoce mucho de reumatología. Le soy sincero que es mi debilidad, pero amo tanto la medicina interna que preferí seguir cultivando la medicina interna y solamente y no solamente la reumatología. Y ya se han dado cuenta que en reumatología, en esta rotación tan efímera, ustedes van a revisar todo, todo. Yo no espero el anticardiolipina, el anticoagulante lúpico, no, alumnos. Veo que es una mujer joven, veo que es una mujer que tiene abortos incompletos. Le busco los brazos, las piernas para ver livedo reticulares y petequias y púrpuras. Y le examino la pierna derecha o izquierda para ver si tiene trombosis. Esa es la forma de presentación del síndrome antifosfolipídico. Yo no espero el anti-RO, el anticentrómero, para decir que tenga Sjögren. No dilectos alumnos. ¿Qué le busco al Sjögren? Primero le busco las parótidas para ver si tiene el signo de Mikulicz. Segundo, le examino bien la cavidad bucal con mi bajalengua y mi mascarilla para ver si tiene halitosis, si tiene caries y si tiene sequedad de boca, serostomía. Luego le hago un buen examen ocular y le veo si tiene el ojo rojo. Eso se llama escleritis, eso se llama ojo rojo por ojo seco de Sjögren. Esa es la forma de encontrar un Sjögren, dilectos alumnos.
Yo no espero un ANCA C, un ANCA P para buscar Wegener, Chur-Strauss, poliangitis microscópica. Examino las fosas nasales para ver si tiene rinosinusitis. Hago la historia para buscar hemoptisis hematuria. Examino el pulmón para ver cómo está el murmullo vesicular. Agarro mi martillo para ver cómo está la sensibilidad, el reflejo. Agarro mi diapasón para ver cómo está la sensibilidad profunda y digo que tiene un Wegener con polineuropatía, con nódulos pulmonares y rinosinusitis. Yo no espero el ANCA-PL o sinófilo en sangre para decir que tenga Chur-Strauss. Ausculto el pulmón con mis oídos y encuentro wheezing, roncantes, sibilantes inspiratorios, expiratorio, gorgoteo. Y veo si tiene rinitis alérgica y veo si tiene vasculitis en la piel, sobre todo una vasculitis leucocitoclástica. Doctora Vilés, me doy cuenta que todo es clínica. Va a ser unas semanas hermosas de reumatología, pero que revisarán toda la medicina porque la reumatología compromete toda la medicina. No se sorprendan que puede venir un paciente con estatus convulsivo y es un neurolupus. No se sorprendan que un paciente puede venir con hemoptisis masiva y es una hemorragia intraalveolar por lupus. No se sorprendan que un paciente puede venir con taponamiento pericárdico y triada de Beck y es una pericarditis urémica por lupus o artritis reumatoide. No se sorprendan que el paciente puede venir con insuficiencia respiratoria tipo 1 por derrame pleural bilateral y es una policerositis por lupus. No se sorprendan que un paciente puede venir con hematoquesia, melena, dolor abdominal intenso y es una trombosis mesentérica por SAF o vasculitis de pequeños vasos. No se sorprendan que un paciente puede venir con stroke isquémico facio-braquial derecho, con Babinski, con Hoffman, con Tromer, en una mujer joven, y es un síndrome antifosfolipídico. No se sorprendan que un paciente puede venir con síndrome nefrítico y es una poliangitis microscópica con hematuria, hipertensión, proteinuria. No se sorprendan que puede venir un paciente con síndrome nefrótico, con gran proteinuria, con gran dilipidemia, con anasarca, y es una glomerulopatía membranosa por nefritis lúpica. O de repente es un síndrome nefrótico por amiloidosis secundaria a artritis reumatoide. No se sorprendan que un paciente puede venir con cavernas y no es tuberculosis. Es un cuadro frecuente en varones que se llama espondilitis anquilosante con sacroileitis y es una patología reumatológica. No se sorprendan que un paciente puede venir con hematoquesia masiva, con anemia severa, y es una artropatía enteropática llamada colitis ulcerativa. ¿Qué se están dando cuenta, dilectos alumnos? La doctora Ana Figueroa, ¿qué se está dando cuenta, doctora Ana? Que está muy atenta, escuchando el verso de la doctora Vilés. Quisiera su comentario. La escucho. Sí, doctor, que es muy importante la clínica y evaluar primero al paciente. Qué bueno, doctora. ¿Y qué se está dando, qué se está sorprendiendo de la reumatología, doctora? Que es todo, ¿no? Sí, es muy diverso. Es, es toda la medicina, todo el Harrison, doctor. Bruno Wong, su comentario. Buenas noches, doctor. Sí, que la reumatología abarca muchas patologías, las cuales se estudiaron anteriormente. Sería un recuento en base a, pues, reumatología. Por lo tanto, les hará revisar toda la medicina.
Fabiola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Su comentario. Como me han dicho mis compañeros, la medicina va a abarcar un montón de diversos temas. Como usted ha mencionado, va a abarcar el literatura de Harrison y en lo que son especial, o sea, dedicar lo que son los pacientes, toda la clínica, todo lo que van a presentar llegando a los hospitales, es lo primero que vamos a ver y es lo primero que necesitamos comprender, ¿no? En estos temas, la Muy clínica. bien, muy bien. Antes de meternos ya a cada punto, al lupus, a polimiositis, dermatomiositis, Sjögren, las artropatías seronegativas, ahí está la espondilitis anquilosante, la psoriasis, la artritis reumatoide. Les voy a presentar un audio, un video de un maestro de maestros que falleció hace un año, ¿no? Pero que nos ha dejado un legado. Y estoy seguro que a cada uno de ustedes que lo escuchen se van a dar cuenta que la esencia así se trasunta en el tiempo, así sigan los avances de la tecnología, la base de la medicina es la historia. Atentos, por favor, les agradecería mucha atención, mucho oído. Los 70. Aunque no crean, alguna vez yo tuve este aspecto. Pocos años después, 4 años después, ya era interno y bueno, así van pasando los años, igual va a ocurrir con ustedes. Esta es la historia de esa época. Es de un invierno de tarde en la noche, cuando ingresa el tópico de emergencia, lo que nosotros llamamos una momia. Gente que tenía la costumbre de traer a su paciente, usualmente febril, envuelto en frazadas. Siempre era algo urgente, llamativo, dramático. Yo estaba en el tópico haciendo una nota de ingreso de una pancreatitis y la camilla disponible estaba el R1, así que él se quedó a cargo de él. Cuando abrieron el fardo funerario, quedó a la vista un adolescente sudoroso, cianótico, inmóvil. Me llamó mucho la atención, yo lo veía con el reojo, estaba muy interesado en el paciente. Así que el relato del paciente que después el residente consignó en la nota de emergencia que me heredó es que fiebre y tos. Al día siguiente las molestias seguían, casi no almorzó, en la tarde ya no podía caminar y luego dejó de hablar y de moverse. Y por esta razón lo trajeron a emergencia. En ese momento el residente
le pidió un hemograma, gases en sangre, le puso una vía periférica e inició oxígeno por vía nasal. En los 15 minutos siguientes, la familia explotó, porque percibían que el adolescente estaba moribundo, y tenían razón. La nota de emergencia, el residente consignó la presión, un taquicardia importante, estaba febril, sudoroso y cianótico. Movimiento vesicular estaba muy disminuido, taquicardia en las 2 en especial, y el neurológico estaba flácido, con hiporreflexia generalizada y no se comunicaba. El residente, nosotros le decíamos la Mujer Maravilla, porque había una serie de televisión, decían, se da una vuelta y desaparece. Efectivamente, fiel a su estilo, me dice que iba a cenar, es cierto, a esa hora se cenaba, y que me monitoriza al paciente. Entonces me queda a cargo el toro. Al examinar al paciente encontré básicamente lo mismo que le había encontrado, los párpados estaban cerrados. Al abrirlos, la pupila estaban algo midriáticas y daban como una impresión de pánico. En ese momento murmuró algo, acerqué el oído a la boca del paciente y me pareció que decía auxilio, apenas perceptible. 2 minutos después, ya habían pasado 19 minutos, la familia ingresó violentamente al tópico. Más que demandando, yo pondría vociferando. Creo que tenían razón, no puedo decir que se estaban comportando mal, estaban desesperados. Que se salve la vida del adolescente. Recuerdan que no había UCI, no había trauma shock. Aceptaron salir, excepto el padre, para ampliar la historia. El padre relató que hacía un mes había reaparecido el tétanos que había tenido de niño. Caramba, qué dato tan llamativo. El primer episodio de tétanos a los 9 años es más o menos una historia bastante típica que uno le escucha y es muy compatible. Hay una puerta de entrada, hay un tiempo de incubación, después hay contracturas, aparentemente algo compatible con trismus y rigidez para caminar, y esa dificultad para caminar es la que ellos recordaban. Lo admitieron en el hospital del niño. En esa época tétanos era muy frecuente, o sea que era un cuadro bastante conocido. Ahora es mucho menos, gracias a Dios que es mucho menos frecuente. Y salió de alta mejor, o sea que check, tétanos, ok, queda, ¿no? Ese antecedente que queda como válido, porque el perfil del cuadro y el cuadro clínico del tétanos eran compatibles. El segundo episodio de tétanos era muy interesante. Hacía un mes había notado debilidad para deambular. Al inicio era muy leve y con el paso de los días se había progresado algo. Y hasta hace 2 días antes del evento de fiebre y tos caminaba con dificultad pero sin ayuda. La familia había pensado de que esto iba a pasar, como ocurrió con el primer episodio de tétanos, además no era tan severo. Un dato curioso era que el paciente, el joven se levantaba normal, hacía toda su vida normal, y era en la tarde-noche que empezaba a tener dificultad para caminar. A las 10:38 llegaron los gases. Ninguna ayuda, porque ya sabía que estaba hipoventilando. O sea, que los gases no se sacaban de ningún. No contribuían en nada a entender el cuadro del paciente. No había otros antecedentes relevantes. A las 10:40 el paciente empeora, se puso más cianótico, la taquicardia empeoró dramáticamente a 148. El padre estaba muy angustiado, era un microbulsero 25 kilos más grande que yo. En esa época yo pesaba 63 kilos mojado y había adrenalina en el ambiente. La mía por lo menos estaba al tope, seguro la del paciente, la del padre y toda la familia. O sea que se respiraba un ambiente de tensión, casi de terror. En ese momento llega el momento de pensar. Entonces les voy a pedir a ustedes que escojan una de estas 5 opciones. ¿Qué hacen con el paciente? La cosa está ahí a punto, al borde del precipicio. Le ponen glucosa endovenosa, le ponen flumacenil, un antagonista de la benzodiazepinas, prostigmina, un anticolesterásico, ceftriaxona endovenosa. No había esa época ceftriaxona, no había cefalosporinas, había penicilina. O no saben, opinan. Ustedes para su corazón escojan una opción, guárdenla, que ahorita develamos el misterio. Les vamos a dar 3 segundos para que lo piensen. ¿Cuál opción tomaría? La situación desesperada, de vida y muerte, o muerte. Creo que no solo la del paciente, yo también estaba con el cuello en la guillotina. En ese momento, después de darle una vuelta al tema, dije, la debilidad, un mes que empeora en la tarde-noche y ahora viene cuadripléjico. Se hizo una hipótesis diagnóstica y le pusimos
prostigmina endovenosa. Espectacular. Segundos, antes de un minuto, el paciente resucitó. Se sentó, abrió los ojos, se sentó y empezó a toser. Estaba lleno de secreción. Empezó a toser enérgicamente y eliminó abundante esputo. Remisión de la cianosis, caía la frecuencia cardíaca a 96. Era lo que yo sé que todos han pensado, una miastenia gravis, y había hecho una crisis miasténica por esta infección respiratoria aguda. 3 días después el chico estaba en su casa, ya con mestinón por vía oral, con la programación para una timectomía más adelante, ¿no? Totalmente compensado y de vuelta a una vida prácticamente normal. Lección en este caso, interpretación de la data. ¿Quién debe interpretar, el médico o el paciente? Porque el paciente ya viene con interpretación de lo que tiene, no te cuentas, te viene con un diagnóstico. Es un error, que hay que ser paciente con los casos que tenemos y escucharlos y buscar los síntomas, que es ahí la verdadera. No es que es un tétanos, esta era una miastenia, pero bueno, con toda la buena intención del mundo, la familia pensó que era un segundo episodio de tétanos. Gastritis. ¿Qué gastritis? Lo que hay es usualmente lo más común e inocente, dispepsia, intestino irritable, a veces tuberculosis intestinal, cáncer de páncreas, etc. Colesterol, como colesterol he visto, colesterol para empezar es asintomático, pero el paciente atribuye al vértigo posicional benigno, ataxia, cualquier cosa, colesterol. Osteoporosis, con suerte no es osteoporosis, artralgias no específicas, osteoartritis, a veces he visto AR desfilando como osteoporosis sin opinión del paciente. O sea, no es prudente poner en el asiento del piloto a los pasajeros, pueden ocurrir desastres. Igual, quien debe hacer la interpretación es el médico, no el. La otra lección que me dejó este caso es que los síntomas, foco en los síntomas. El paciente puede contar una interpretación, un diagnóstico, tú anda al síntoma, pégate al síntoma. Es fiebre, es convulsiones, es lipotimia, es tos, los síntomas, cómo empezaron. El debut es bien importante. Esta información no tiene precio. Para el resto, Mastercard. Pero esta no tiene precio y no la pueden conseguir de otra forma más que ustedes mismos. Y finalmente, suerte, ¿no? Suerte de estar en el sitio adecuado, suerte de conocer el diagnóstico. Y dice este meme muy popular de que el genio es 1% de inspiración y 99% de sudoración. Entonces, mi suerte era que alguien me hizo sudar. Y efectivamente, si recuerdo esos años, que eran semanas de 70 horas por 4 años, viviendo prácticamente en el hospital, y bueno, en 4 años, bien guiado, se aprende muchísimo, ¿no? Y aprende cierta escuela. Así que yo tuve la suerte de tropezarme en esos años con el doctor Carcelén, que era con mirada amable, pero exigente, estaba detrás de nosotros, poniendo ojito a lo que hacíamos y no hacíamos. Él predicaba con el ejemplo, o sea, que era un gran estímulo verlo. Recuerdo todavía que en las mañanas llegaba a la sala y tiraba el comercio con el geniograma lleno. Genio. El geniograma lo había llenado en 30 minutos. Que es un acertijo de palabras que implica un conocimiento de cultura muy, muy vasto. Y te tomaba 2 días hacerlo, él lo hacía en minutos. Así que él era un ejemplo y era exigente. Así que tuve la suerte de estar con él. La pregunta que hacemos es ¿cómo ayudamos a los pacientes? Realmente la pregunta clave es ¿cómo ayudar a los pacientes? En el modelo clásico necesitamos llegar a un diagnóstico para tener un buen manejo. Empezamos con síntomas y signos. En esa época la ayuda de diagnóstico existía y bastante, pero tenía un lugar complementario que nunca reemplazaba lo primero. No digo nada por el simple hecho que nos ayudó mucho en este caso para la ayuda temas de nota. cero. Todo estaba en la historia. Ah, bueno, Pero un modelo frecuente actual, y está con otras letras que son un poquito desdibujadas, los pacientes vienen con diagnósticos. ¿Qué síntomas? No, vienen con diagnósticos. Y los aceptamos, te cuentan. Tiene insuficiencia cardíaca, tiene, etcétera, etcétera. Y los síntomas y signos están ahí un poquito. Y la ayuda diagnóstica, que ahora ha crecido y para bien ha llegado y es muy, muy extensa, es en la que descansamos demasiado. Para llegar a algo que puede ser incierto, un diagnóstico no muy exacto, y de aterrizar con un manejo. Especialmente en los casos complejos,
perder ese dato fuerte de una buena historia tiene un precio alto. Entonces, hay que asignar valor a la data. Tienes la ayuda diagnóstica y los síntomas y signos. La ayuda diagnóstica es sólida, la vemos como se mide, se toca, pesa, entonces vale, claro que vale. Y este papel, si uno se pone a pensar, pesa poquito, es papel, pero al final si uno lo analiza y lo piensa y reflexiona, pesa más. Pero lo que ha pesado recientemente, o en las últimas décadas, hemos tenido una explosión de ayuda diagnóstica, para bien, para bien. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Igual yo diría que un billetito de los que está al lado pesa más que toda esa masa de ayuda diagnóstica. Pero estamos deslumbrados por eso, y pesa mucho, y la atesoramos y fijamos, y nos ayuda mucho. Y a veces nos exime de hacer una historia, pero bueno, no siempre te va a salvar. Ustedes seguramente en los próximos 20 segundos que termine de leer esta glosa se van a dar cuenta que esta paciente que tiene un bocio con soplo, si sopla es que está hipervascularizada la tiroides, y si está hipervascularizada es que hiperfunciona. Y con el resto tienen ya el diagnóstico, que además la cara del paciente se los da. En este caso era un hipertiroidismo por Graves Basedow. Un tema directo, el diagnóstico está claro, viene a continuación el manejo. Pero una cosa curiosa que el interno refirió al presentar la historia era un dato que quedó suelto. El día anterior al ingreso, mi cabeza pesó como una pelota de metal. O sea, su cabeza de 3 kilos bruscamente se transformó en 30 kilos. Y el síntoma duró casi una hora. Y era tan real esto que la paciente se estaba levantando de su cama, empezó a pesarle y la llevó al suelo y quedó en el suelo. No pudo levantarla porque nadie levanta una cabeza que pesa 30 kilos. Quedó echada en su cuarto, una hora. Esa era la interpretación de la paciente con la mejor buena intención. Entonces ahora el reto que le planteo a ustedes es, ¿cuál es el síntoma realmente? Porque necesitamos un síntoma. El paciente te cuenta algo, necesitas encontrar a qué se está refiriendo, a qué síntoma, porque la puerta de entrada para entender las cosas es entender el síntoma y los signos. Es imposible, obviamente, que cambie de 3 a 30 kilos, y lo que realmente uno se pone a pensar es parecia. No queda otra, parecia. Ella sintió que pesaba, pero no pesaba 30 kilos. Para sus músculos que transitoriamente experimentaron parecia. Y era el tercer episodio similar en 2 semanas. Ok, entonces ya se abre. Hasta ahí uno no necesariamente puede conocer una condición que no es muy frecuente, pero ya entiende, dice parecia, parálisis. El apellido, periódica. Listo, parálisis periódica. Van a ver una forma familiar y una que se llama tirotóxica. Eventualmente fatal si la parecia es muy, muy grave. Entonces, esta es una parálisis perioda tirotóxica. Ese síntoma que quedó suelto sin interpretar, si uno se detiene un segundo a analizarlo, debería llegar a la conclusión de que era debilidad muscular. Puedes no haberlo visto, si lo has visto te va a salir facilísimo. Si no lo has visto, lo analizas y tratas de llegar a una conclusión válida. Lección en este caso, el paciente te mezcla síntomas, interpretaciones, anécdotas, cuando te hace la historia. Ustedes péguense a los síntomas. Él interpreta, es por esto, y te cuenta una anécdota, y fui, me vio el médico, y me miró mal, y lo cuenta con el corazón en la mano, porque le interesa, le es importante, pero ustedes traten de seguir la pista del síntoma. Foco en el síntoma, repetir las preguntas. Y la interpretación es un tema profesional. Más horas de vuelo tengan, mejor lo van a hacer. Cosa de practicar. A ver, este caso, es fácil la conclusión. Yo sé que todos están pensando con toda esta constelación de un episodio agudo, respiratorio, con fiebre y soplo tubárico, neumonía. Entonces, le pido una placa de tórax, ¿por qué no? No te va a dar mucho nuevo, pero bueno, una placa. Y efectivamente, la placa confirma la neumonía, ¿no? En el lado izquierdo, donde debería estar, ven, se ve el borde cardíaco, o sea, no es anterior, sino es posterior, no es la língula, sino es el lóbulo inferior. Acá está la imagen alveolar de la neumonía. Perfecto. Oh, pero sorpresa, un gigantesco incidentaloma, ¿no? Un hallazgo no esperado. Carambas, eso fue una sorpresa, una gran masa, es lo que más llama la atención de la placa. La placa te confirma la neumonía, pero te estás mostrando un hallazgo de una masa grande, con lo que parece ser un nivel hidroaéreo arriba.
y la neumonía. Uno vuelve a la historia, revisión anamnésica, y te cuenta el paciente un dato que ya se había acostumbrado y no le da importancia: disfagia, 20 años de disfagia. Y se había adaptado a una dieta semilíquida y vivía su vida prácticamente normal. Perdió peso y se había adaptado a vivir con una dieta semilíquida. Y el otro síntoma importante que salió en la revisión anamnésica es que cada vez que adoptaba el decúbito izquierdo, tosía. O sea, disfagia les dice, apunta hacia, casi siempre a esófago. Si te pones en el lado izquierdo y tiene nivel hidroaéreo, algo rebalsa y se te va a la vía aérea potencialmente y toses. Y efectivamente, ustedes ven acá en la tomografía la neumonía atrás y el esófago dilatado con contenido líquido semilíquido. O sea, es un esófago, una calasia de 20 años de evolución. Lección en este caso, bueno, acá ven el esófago, parece un colon, casi está monstruosamente dilatado. Acá aparece el estómago, este es el esófago, este es el estómago. Termina en punta de lápiz y pasa pues, gota a gota pasa el contenido, ¿no? O sea, esto es una calasia, es un manejo bastante simple y la vida del paciente cambia dramáticamente. Lecciones. Cuando un problema no está claro, eso nos ocurre cada rato, hay temas que están perfectamente claros, problemas que no están claros. Hay dos caminos. Ustedes escojan el simple o el complejo. El complejo van hacia adelante. La historia ya quedó atrás. Pruebas. Tomografía, resonancia, tu cuerpo monoclonal, autopsia. O el camino simple, volver a la historia. Cuando tengan un problema, revisen la historia. Y la capacidad de adaptación. Un paciente con un corazón enfermo, no viene el corazón tocándole la puerta. Viene con un paciente lleno de dudas, temores, angustias. Y comprender la enfermedad es un reto, comprender al enfermo es un reto mayor y mucho más gratificante porque vamos a tener mejores resultados. Este es un caso de fina cortesía de la chatarra, la pandemia de este siglo, hígado graso, hepatitis, cirrosis. Una paciente con cirrosis por NASH y descompensaciones por encefalopatía hepática. Viene con su familia a cuestas también, no solamente su hijo enfermo, ella, a la familia. Y tenía una hija torturadora, ¿no? Mejelico diría un trastorno obsesivo compulsivo. Y presionaba, molestaba. Y finalmente le dan una opción. No es una opción, trasplante hepático. No es una opción para nuestra realidad sanitaria. Un paciente del MINSA sin acceso a salud no puede hacer eso. Así que, sorpresa, la trasplantaron, ¿no? Contra todos La magia la hizo la chica TOC. Creo que presionó. Después, conociendo el contexto, entiendo que usó mucho seducción también esta chica joven, guapa por añadidura. ¿Cuál fue el desenlace de ese caso? Murieron dos. La paciente falleció a los 15 días, lo cual en una clínica, en condiciones precarias, y además estaba bastante avanzada la cirrosis. Y 3 terminaron en la cárcel. Imagínense una hija que perdió a su mamá así, se volvió contra el cirujano. Consiguió 2 sicarios, los citó donde se citaban, donde lo había seducido, que era su casa de playa al médico, y con 2 sicarios lo asesinó. La policía desentrañó el crimen y terminaron en la cárcel los 2 sicarios y la hija. Todo empezó con esa opción, trasplante hepático. Mala idea decirle. Por eso hay que considerar en que las raíces de la medicina, primero cuando se pierde la raíz, la compasión, el escuchar al paciente, el hacer clínica. Ha habido grandes avances en la tecnología diagnóstica, pero hay uno que siempre está a la mano y lo usamos poco, que hemos ido relegando, que es los síntomas, la historia clínica, la habilidad clínica, el razonamiento clínico. Acá el médico está en una silla, la silla simboliza que nos sentamos a escuchar y tomar la historia, dialogar con el paciente y nos va a dar grandes resultados y va a ser una resolución positiva y desarrollan la habilidad. Siempre está a la mano para escuchar a los pacientes y aprender de la enfermedad final de ellos. Gracias. Como decía un maestro, si hay cosas que no nos hacen reflexionar, ¿qué nos puede hacer reflexionar?
Lo que siempre yo les recalco, porque como les digo y siempre lo resalto, he tenido la suerte de encontrarme con grandes maestros como el que acaban de escuchar. Se dan cuenta que puede haber tecnologías muy avanzadas, pero nada reemplaza la historia. Quisiera comentarios. Camila, buenas noches. Doctor, buenas noches. La verdad es que, bueno, según el video nos ha enseñado mucho a ver lo que es la clínica del paciente y si en algún momento no estamos seguros de, por ejemplo, dar un diagnóstico, tener que revisar y volver a leer toda la historia para que todo esto lleve pues a un diagnóstico. Y lo que usted también siempre nos dice sobre lo importante que es la silla, que es escuchar al paciente y saber pues con todo lo que le aqueja. Y hasta hay datos que tal vez no parecieran importantes, pero que son de mucha relevancia para nosotros poder dirigirnos a un diagnóstico. Muy bien, muy bien. Veo que ha captado el mensaje. Los casos clínicos presentados representan, disculpen la redundancia, que los diagnósticos se hacen entrevistando, preguntando, razonando, analizando. Gamaniel, su comentario. ¿Está en clase? Fabián Juárez, Sí, doctor. su comentario, por favor. Bueno, más que nada con los casos clínicos que expuso el doctor Castañeda, el doctor Casas, más que nada es, como usted mencionó siempre en clases, la psicoterapia, siempre sentarse, escuchar al paciente, estar atento a todo lo que mencione, porque está en esos detalles que nos menciona el paciente en el cual nosotros vamos a llegar eh, con, con ya casi totalmente la certeza al diagnóstico y que los exámenes auxiliares son solamente eso, exámenes auxiliares que nos van a ayudar a confirmarlo, pero nosotros somos, junto con lo que nos dice el paciente, la combinación perfecta para poder llegar a resolver estos casos clínicos, cuando los pacientes vengan con síntomas y todo ello. Muy bien, muy bien. Oro puro, doctor. Oro puro. No se imaginan lo que significa hacer una buena historia e interpretarla y razonarla. Es oro puro. No hay nada que reemplace a ello. Nada. Ningún valor pecuniario. Almendra, Sí, doctor. Justamente como mis compañeros mencionan, el médico es el que interpreta más bien los síntomas del paciente. Por ejemplo, el caso de la paciente que decía que su cabeza le pesaba kilos, pero en realidad no es exactamente eso, es algo subjetivo. Y ahí es donde entra el médico a dar su presunción y su interpretación de cada síntoma, de cada signo, y así tener ya un diagnóstico presuntivo. muy bien, muy bien. Han tenido la oportunidad de conocer a uno de mis maestros que se han cruzado en mi derrotero, en mi camino y que me han dado la oportunidad de aquilatar a través de estas décadas una medicina con mucha esencia. Ahora sí, por favor, lapicero, papel. Nos metemos al mundo de la reumatología, luego del gran pródromo que les he dado de las enfermedades reumatológicas. Y por favor, mucha atención. Pero es un lupus. También lo tipifican como artralgias, artritis. Y hay una consideración que ustedes deben tenerlo en cuenta. Las artralgias y artritis del lupus no erosionan, no deforman. Por eso esto se llama artropatía de Charcot. Seguro que lo vamos a ver en algunas iconografías. La artropatía de Charcot es casi patognomónico en lupus.
y tiene una característica: no deforma, no erosiona. Lesiones en piel. ¿Se acuerdan de su rash malar? De sus alas en mariposa que estudiaron en semiología. Esa. También hay un lupus discoide, un lupus pernio. También el paciente puede presentar aftas orales. A nivel cardíaco, el paciente puede tener derrame pericárdico. El paciente puede venir con dolor precordial, con frote pericárdico, una pericarditis. O puede venir con arritmias, extrasístoles, galope, una miocarditis. O puede venir con soplos, una endocarditis de Livian-Sachs. O puede venir con extrasistolias, con tercer o cuarto ruido, arritmias. O puede venir con cuadros coronarios, con angina, con precordargia. ¿Se dan cuenta, doctores, que es todo clínica? A nivel periférico puede tener el fenómeno de Raynaud. ¿Qué es el Raynaud? El Raynaud es el cambio de coloración de las extremidades, de las manos, de los pies. El signo de la bandera francesa. Rojo, blanco y azul. Vasculitis, lesiones dérmicas, enfermedades tromboembólicas que puede haber en el paciente. A nivel renal, el lupus afecta el riñón. Puede hacer grandes proteinurias, grandes hematurias. El paciente puede hacer azoemia, insuficiencia renal aguda, nefropatía lúpica. Todo un capítulo en medicina interna y en nefrología. A nivel digestivo también no se eximen. Hay una serie de manifestaciones, desde dolor abdominal, desde hematoquesia, melena, hasta pancreatitis lúpica, vasculitis lúpica. Manifestaciones. Ascitis. A nivel pulmonar puede haber derrame pleural. El paciente tiene dolor torácico. El paciente tiene ausencia de murmullo. Puede haber una neumonitis con espasmo, con wheezing, con sibilantes. Puede tener un EPIC con crépitos velcro. Puede tener dolor torácico con reforzamiento del segundo ruido. El pulmón se encoge, se empequeñece, es una característica del lupus. El paciente puede tener hemoptisis, puede tener crépitos. Eso es una hemorragia intraalveolar. En la esfera neuropsiquiátrica, el paciente puede tener múltiples manifestaciones, convulsiones, neuropatías, polineuropatías, psicosis, cefaleas, manifestaciones diversas a nivel neurológico. A nivel hematológico, los pacientes pueden tener anemia hemolítica, pueden tener leucopenia, la baja de leucocitos. Los pacientes pueden tener sangrados, púrpuras, petequias por trombocitopenia. Pero también los pacientes pueden tener ganglios. No solo las infecciones, los linfomas, las leucemias dan ganglios cervicales, sino también las colagenopatías como el lupus. También puede haber esplenomegalia, crecimiento del vaso. Y no siempre es infección, no siempre es linfoma, sino el lupus o colagenopatías pueden dar. Quiero aprender a diagnosticar. Criterios para diagnóstico del lupus de acuerdo al Colegio Americano de Reumatología, el ACR. No se olviden. Hay una serie de criterios que debe cumplir el paciente de los que ya mencionamos. Pero estos criterios hechos el año 1997 fueron modificados el 2012 y luego fueron potenciados el 2019. Según el ACR, según el SLIC, según el EULA. Criterios que han ido cambiando, pero se han seguido manteniendo en el tiempo. Miren, vamos a los criterios de SLIC. Esto es lo hermoso de la medicina interna. Me da criterios, herramientas aditivas para poder hacer mejores diagnósticos con la clínica. Si el paciente tiene lupus cutáneo agudo o subagudo, si el paciente tiene lupus cutáneo crónico,
úlceras orales. Examinen, agarren su baja lengua y examinen la boca del paciente que tiene como presunción un lupus. Examinen las fosas nasales, también puede haber úlceras a ese nivel. Esto me hace recordar una pacientita de 26 años que venía de Ancash, que tenía úlceras en las fosas nasales. Pensaban que tenía lupus y al final fue una leishmania. Tenía la epidemiología, venía de Ancash. Se dan cuenta cuán importante es la clínica en medicina interna. Alopecia, caída de cabello. No siempre caída de cabello es estrés, doctores, doctoras. No siempre la caída de cabello es tiña. Tiña de cuero cabelludo, puede ser una colagenopatía. También hay sinovitis, hay serositis, donde hay derrame pericárdico, derrame pleural, proteinuria de 24 horas, más de 500 miligramos. El criterio neurológico, convulsiones, psicosis, mielitis, neuropatía. Se dan cuenta las manifestaciones diversas que hace la reumatología. La anemia hemolítica autoinmune. El paciente que tiene anemia hemolítica tiene la ictericia flavínica, las escleras levemente ictéricas y la palidez. La leucopenia menor de 4.000, la linfopenia menor de 1.000, la trombocitopenia, que es la baja de plaquetas, menor de 100.000. Por eso es importante, doctores, doctoras, que ustedes hagan un sinergismo entre la clínica y los exámenes auxiliares. Si ustedes se acostumbran a hacer ese sinergismo entre la clínica y los exámenes auxiliares, entre sus diagnósticos y sus exámenes auxiliares, va a haber una simbiosis que les va a permitir hacer buenos tratamientos, buenos diagnósticos y buena evolución. Cuando hablamos de exámenes auxiliares, hablamos de anticuerpos antinucleares, hablamos de anti-DNA, hablamos de anti-SMIT, hablamos de antifosfolipídicos, hablamos de hipocomplementemia, hablamos de CUMS. ¿Se dan cuenta que los exámenes auxiliares se interpretan? Nunca trabajen al revés, por favor. Nunca primero interpreten exámenes auxiliares y luego clínica. No, doctores. Llévense esa impronta de este curso de medicina interna de verano de ABC. Ustedes siempre confíen en su clínica. Siempre trabajen a base de su clínica. Y luego lo complementan con los exámenes auxiliares. Nunca trabajen de forma inversa. Y les va a dar muchas satisfacciones tener ese pensamiento, esa unidad clínica. ¿Qué dice? Si un paciente tiene nefritis lúpica, ¿cómo es un paciente con nefritis lúpica? Es un paciente que viene con hematuria, con proteinuria, por supuesto comprobado por una biopsia. Hay varios estadios, ya lo veremos en nefrología. Y si tiene ANA positivo o antidemia positivo, eso es un lupus diagnóstico. Pero si tiene 4 o más criterios mencionados, también es diagnóstico. Vamos a revisar los más importantes, como el lupus cutáneo agudo. Miren esas lesiones dérmicas, miren el rash malar, miren el lupus discoide, miren el rash maculopapular, miren la fotosensibilidad del paciente lúpico o lúpica. Miren el lupus cutáneo crónico, que es el rash discoide, siempre localizado en las partes malares, en el cuello o generalizado. Hay una serie de manifestaciones dermatológicas, doctores. Estoy seguro que en su clase de dermatología se va a dar mejores luces de estas manifestaciones amplias, como las paniculitis, como las hipertrofias, como el pernio, como el líquen, una serie de manifestaciones que da el lupus a nivel dérmico. Examinen la boca. Ahí van a encontrar las úlceras orales, las palatinas, las bucales, las linguales o las nasales. Hay otras enfermedades que pueden dar úlceras, aftas, como otras vasculitis, como la enfermedad de Behçet. ¿Qué es la enfermedad de Behçet? Es una enfermedad en la cual sale úlceras orales y úlceras genitales.
o el herpes virus, o la enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí están dos enfermedades, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. O la artritis reactiva, ahí está el Reiter. No se olviden del Reiter. Artritis, conjuntivitis, uretritis. Algunos alimentos también. La alopecia. Una alopecia no cicatricial. Cuando vean a una mujer joven que se le cae el cabello y tiene dolores articulares, doctores, no se olviden, tienen que descartar lupus. Frecuente la forma de diagnóstico, frecuente la forma de presentación. Y miren, aquí se ve la fragilidad del cabello. Por supuesto, ustedes que están llevando el curso de medicina interna, en este verano se van a ir con esa impronta, siempre haciendo diagnósticos diferenciales, con una tiña capitis, con un componente de ansiedad, con una alopecia androgénica, algunos fármacos que pueden producir caída de cabello, o el déficit de hierro o de fierro. Siempre acostúmbrese, doctores, a hacer diagnósticos diferenciales. No se tubulicen con un solo diagnóstico. Si se tubulizan en un solo diagnóstico, pueden equivocarse. La sinovitis, de 2 o más articulaciones. Y ya les dije lo principal, no erosiona. Al no erosionar, no hay una deformación irreversible, como la artritis reumatoide, que lo vamos a revisar también. La serositis. ¿Qué es la serositis o la poliserositis? Es cuando el paciente tiene derrame pleural, tiene derrame pericárdico. En ese derrame pleural hay ausencia de murmullo, hay egofonía, hay frote pleural. En ese derrame pericárdico hay la plegaria maometana. Hay el frote pericárdico con ciertas características. Pero como ustedes se van a llevar esa impronta, siempre hay que descartar. Esto me hace recordar una paciente de 24 años que viene en plegaria maometana con fiebre. Plantearon un lupus y era un derrame pericárdico por tuberculosis. En el Perú, por favor, descarten pericarditis tuberculosa. Descarten pericarditis urémica. Descarten derrame pericárdico por cáncer o metástasis. No se olviden. Enfermedad renal. El paciente viene con edemas, viene en anasarca, viene con ascitis, viene con orinas espumosas, proteinuria. También se le encuentra cilindros hemáticos. ¿Qué traduce los cilindros hemáticos? Traduce que hay glomerulonefritis. Quiere decir que hay una nefritis lúpica. No se olviden de los cilindros hemáticos. Lo veremos en nefrología. El componente neuropsiquiátrico. Convulsiones, psicosis, mononeuritis múltiple, mielitis, neuropatías, una serie de manifestaciones, doctores y doctoras, a nivel neurológico. Creo que se están dando cuenta lo sistémico que es el lupus. La anemia hemolítica, la leucopenia, la linfopenia. Una característica que nunca me falla es, esto me hace recordar cuando fui interno de medicina, segunda guardia. Vino una paciente con caída de cabello. Vino una paciente con dolor articular a la emergencia y fiebre. Planteé el lupus, como me enseñaron mis maestros. Le pedí un hemograma, llegó con 500 linfocitos. Estaba haciendo un diagnóstico de lupus en el tópico de emergencia, doctores. Ya se imaginan, doctores, qué alegría. Terminé mi guardia con alegría, porque estaba haciendo buenos diagnósticos gracias a la enseñanza de mis maestros. Por favor, apaguen el micrófono, por favor.
muy bien, gracias. Trombocitopenia. Cuando vean una paciente lúpica que tiene gingivorragia, que tiene epíxtasis, por favor, búsquenle púrpuras, búsquenle petequias, puede ser una trombocitopenia. Les he traído aquí un cuadrito, doctores y doctoras, un cuadrito de diferenciación. Miren lo que se planteaba el año 1997 y luego el año 1982. No había muchos cambios, ¿no? Miren, el año 97 con el 82 eritema malar, eritema facial, lupus discoide, fotosensibilidad, úlceras orales. No había muchos cambios en estos cuadros de criterios del ACR. ¿A qué se llama lupus probable? Paciente que no tiene el número inadecuado de criterios del ACR o del SLIC, pero queda en el tapete el diagnóstico todavía. Doctora Vilesi, ¿qué hacemos en estos casos? Hacemos lo que le llamamos evolución. Evolución en el tiempo para ver si cumple criterios más adelante. Y por el momento le doy sintomáticos para que vaya manejándose el caso. O sea, voy controlando el caso periódicamente. ¿Qué es un lupus posible? Paciente que tiene solo uno de los criterios de ACR con algunas características. ¿Qué características, doctores? Puede tener un componente oftalmológico, el paciente puede venir con amaurosis, el paciente puede venir con rigidez de nuca, meningitis aséptica, el paciente puede venir con lavado de carne, hematuria, el paciente puede venir con sibilantes, con hemoptisis, con soplos, o problemas o pruebas de fase de reactante aguda elevados. Diagnóstico. Hay que ver que es una enfermedad del tejido conectivo, es una colagenopatía, es una enfermedad autoinmune. También se mencionan los lupus ANA negativo. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Que el paciente puede tener artralgias, rash malar, úlceras orales, pero le tomas la prueba y sale anticuerpos antinucleares negativos. Pero el criterio clínico es lo que pesa en el paciente. Por eso hay que hacer seguimiento en estos casos. Terapéutica RP. La terapéutica, el RP, lo vamos a ahondar en el curso de diagnóstico y terapéutica mucho más prolijamente. En medicina interna lo que les quiero enseñar son los diagnósticos, el enfoque, el plan de trabajo. ¿Cuál será el tratamiento? Primero, definir bien el caso. Segundo, la interpretación de las pruebas de laboratorio. El hemograma, la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, el anti-DNA, el complemento, todo. Medidas generales. Una época que no les gustan los lúpicos es el verano, como ahora. Bueno, ahora no se puede ir a la playa por la pandemia, pero ellos no pueden exponerse al sol, pueden descompensar su caso. Y si no, tienen que usar protectores solares, tipo de dieta, nutrición, ejercicio, no hábitos nocivos, vacunas, anticoncepción. Una serie de... Es un manejo multidisciplinario, doctores. Luego los tratamientos con hidroxicloroquina, cloroquina. Estoy seguro que ampliamente conocido por ustedes en todo este año de pandemia que ha pasado del 2020, que se demostró que no tenía efectividad en COVID-19, pero sí tiene efectividad en artritis reumatoide y en lupus, la hidroxicloroquina. Cuando se usa la hidroxicloroquina y la cloroquina, doctores, mucho cuidado con el ritmo cardíaco. Por eso a los pacientes se le tiene que tomar un electrocardiograma basal. Y por supuesto, en la historia clínica tengo que recabar esa información si tiene antecedentes cardiovasculares, arritmias, extrasistolias, bloqueos, no se olviden. Les dije que la medicina interna es una visión integral. Tenemos que ver todo del paciente. ¿Para qué?
para que cuando instauremos una terapéutica, una indicación, tenga todas las medidas de seguridad y que no haya efectos deleterios. No se olviden este principio en medicina. Primum non nocere, primero no hacer daño. Si tiene manifestaciones leves, puedo dar hidroxicloroquina, cloroquina. También puedo dar antiinflamatorios no esteroideos. Aquí está el ibuprofeno, el ketoprofeno, el meloxicam, el celecoxib. O puedo dar corticoides como la prednisona. Si es una afectación moderada, puedo dar hidroxicloroquina, cloroquina y también aciatropina y metrotexate. Creo que se están dando cuenta un detalle. Doctor, para ser terapéutica tengo que saber farmacología. Sí, doctores, para saber terapéutica tengo que saber farmacología. La prednisona, también inmunosupresores como la aciatropina, el metrotexate. Si las manifestaciones son graves, doctores, corticoides altas dosis, metilprednisolona, ciclofosfamida, como tratamientos. Las respuestas y las evoluciones son variadas. Quiero que apunten este aforismo. Existen enfermos y no enfermedades. Es todo un arte diagnosticar, pero también es todo un arte tratar a un paciente, doctores. Y es todo un arte evolucionar al paciente en el tiempo, en la cronología. Llévense esos pequeños mensajes cuando van a hacer sus cursos oficiales. Llévense estos pequeños mensajes cuando van a poner en praxis, cuando sean internos, serumistas, médicos generales, residentes, especialistas. No se olviden, existen enfermos y no enfermedades. Cada paciente es único. Así como es todo un arte diagnosticar, examinar, es todo un arte tratar, es todo un arte evolucionar al paciente. Pero hay un detalle importante que no deben olvidarse todos los que están hoy en el Zoom. Tiene que haber una buena relación médico-paciente. Una relación médico-paciente es una relación transparente, diáfana, con buenos valores, buenos principios, con respeto, entendiendo que al frente está un ser doliente, que tiene una enfermedad, que cuando ve el mandil blanco ve la esperanza, ve la luz. Yo sé que cada uno de ustedes va a estar a la altura de las circunstancias cuando sean médicos y van a saber responder a su paciente, ayudándole en su diagnóstico. Esos preceptos uno los tiene de valores, amor al prójimo, ayuda al prójimo. En la evolución, la enfermedad lúpica puede descompensarse. Una de las descompensaciones más frecuentes es las infecciones. Ya se imaginan en esta pandemia, doctores, los lúpicos, cómo están. No quieren salir de casa por temor a infectarse, porque si se infectan con COVID, puede complicarse y pueden ir a éxitos letales. Ya saben qué es éxitos letales, es fallecimiento. Otra complicación que lleva a éxitos letales es las complicaciones cardiovasculares y las complicaciones renales. Algunas enfermedades reumatológicas también tienen riesgo de hacer enfermedades tumorales malignas. Más la artritis reumatoide que el lupus, más la dermatomiositis que el lupus. Muy bien, doctores, pasamos a otra enfermedad reumatológica, que es la artropatía por microcristales. Y cuando hablamos de artropatía por microcristales, hablamos de la gota. ¿Cuál es el perfil del paciente con gota? Paciente varón, entre 40 y 50 años, con dolores oligoarticulares o poliarticulares, con los famosos tofos en los pabellones auriculares, en las articulaciones, la podagra, y como perfil aditivo, obeso, con cuadro metabólico, con hábitos nocivos como el OH, ingesta de alcohol,
y la ingesta de cárnicos, las carnes rojas sobre todo. Cuando tengan ese perfil de paciente y venga por dolores articulares, piensen en gota. Y cuando es gota, hablamos de depósitos de cristales de urato monosódico. Son episodios artríticos, prolongados, avanzados, donde se inflama la articulación, donde se inflama la sinovia, donde se depositan los cristales, por eso hay dolor. Me muerde la articulación, dolores intensos. Acá hay una iconografía un poquito hilarante de un virrey que tuvo gota y se quejaba de dolor. Hay una gota primaria por déficit enzimáticos o por alteraciones del ácido de las purinas o por la sobreproducción de ácido úrico o por la poca excreción del ácido úrico. También hay gota secundaria relacionada a nefropatías, a déficits congénitos como el Lesch-Nyhan o a la sobreproducción de ácido úrico en algunas enfermedades como el linfoma. De las purinas, de la alteración de la xantina oxidasa o de la lipoxantina oxidasa, que hace que aumente el ácido úrico. Y ese aumento de ácido úrico se deposita como uratos en la sinovia. Y es por ello que el paciente comienza a tener dolores articulares. Ese depósito de ácido úrico forma los tofos, forma la podagra, la deformación. Esa hiperuricemia tiene predilección por algunas zonas, formando microcristales a nivel de rodilla, a niveles tarsales, como características. Entonces, hay un componente progresivo de cristales de urato, gota. Hay un brote de gota, hay una gota intercrítica, hay una artritis gotosa crónica y una gota tofácea. Son situaciones clínicas variadas dentro de la enfermedad de la gota. La terapia, la terapéutica, son efectivas, pero esto tiene que estar aunado con la dieta, con dejar los hábitos nocivos, bajar de peso, hacer actividad física. Bueno, un componente integral, doctores, que también se van a llevar de impronta de este curso. El aumento del ácido úrico y por ende el depósito de cristales que conlleva al brote de gota. El brote de gota generalmente es monoarticular. Doctor, se me ha hinchado la rodilla, me duele cuando extiendo, flexiono, cuando camino, hay un dolor monoarticular. Este brote o acné tiene un tiempo de 12 a 24 horas. Con tratamientos antiinflamatorios mejora. Pero también, así como hay monoarticular, puede ser poliarticular. Pero es un menor porcentaje. Generalmente ocurre en brotes posteriores. Miren la génesis del curso clínico. Hay una crisis, hay una intercrisis, hay una crisis, una intercrisis que puede durar años en el paciente. Mucho más si el paciente no deja los hábitos nocivos. Mucho más si el paciente no deja de comer carnes rojas. Mucho más si el paciente no baja de peso. Factores coadyuvantes para que no se corrija el cuadro. La fisiopatología, un complemento en medicina interna. ¿Por qué se deteriora la articulación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los cristales de monourato sódico? ¿Qué pasa? Activan macrófagos, hay respuesta inflamatoria, hay leucotrienos, destruye la articulación, produciendo fagocitosis, alteración quimiotáctica, precipitaciones, todo el componente fisiopatológico, que lo evidenciamos en la clínica. Doctor,
se me ha hinchado el tobillo, no me entra el zapato, está rojo, caliente. La famosa podagra, característica, la tarsitis. Y esto es lo que encuentran en los depósitos de microcristales. Miren, doctores. La gota tofacia se caracteriza por acumulación de cristales de urato. Ya esos están más empaquetados densamente, hacen una respuesta inflamatoria, pueden ser palpables, no siempre dolorosas, se pueden depositar en la oreja. Examinen los pabellones auriculares, examinen los tendones, las bursas. Pueden pedir una tomografía, una resonancia, una ecografía. Parte del diagnóstico definitivo es hacer las pruebas de birrefringencia para detectar los cristales de urato. Estas deformaciones que ustedes lo han visto en semiología y ahora lo están viendo en medicina interna, reumatología, a nivel articular, a nivel de pabellón auricular, les da los visos para hacer un buen diagnóstico de una gota tofacia, de una artritis gotosa. Deformaciones. Esto no es nódulos de Heberdin ni Bouchard. No, esta es una gota tofacia. A nivel tarsal. Miren, a nivel de la interfalángica distal, con destrucción de la articulación, lo están viendo. Primero la clínica, primero examinen y luego le piden una placa de manos. En reumatología, pedir una placa de manos es importantísimo, doctores. No se olviden. La inflamación de la articulación, el codo, la planta de los pies, pabellones auriculares. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, doctores, clínico. Luego lo documentan con la prueba de birrefringencia para detectar los cristales de urato, los de ácido úrico en sangre. Esto es lo que es la birrefringencia, que van a verlo en la microscopía a campo oscuro o en la biopsia de la sinovia. Por eso es importante hacer una simbiosis entre la clínica y los exámenes auxiliares. Miren, el tofo inflamado, doloroso. Ya saben diagnosticar. Ya saben qué exámenes auxiliares pedir. Y ahora el tratamiento, la terapéutica, también conocido como RP. ¿Qué significa RP? Recétase, prescríbase. No se olviden, doctores, apunten esa palabrita que les va a acompañar hasta el epílogo de sus vidas, que va a ser larga. No se olviden, RP, recétase, prescríbase. El tratamiento se basa en aliviar los síntomas y reducir la inflamación. Normalizar los valores de ácido úrico con la dieta, con la baja de peso, dejando los hábitos nocivos y con algunos medicamentos. Descartar síndrome metabólico y tratarlo. Si es una hiperuricemia asintomática, ¿qué le indico a mi paciente? Esto es otro detalle. La terapéutica no solamente es fármacos, doctores, doctoras. La terapéutica es qué va a comer, qué no va a comer, va a comer bastante, poco, cuánto de sal, cuánto de proteínas, cuánto de agua, cuánto va a caminar, cuánto tiempo va a hacer ejercicio, en qué postura va a dormir. Todo eso lo indica el médico, doctores. Bueno, todo esto lo ahondaré con mayor prolijidad en el curso de terapéutica y diagnóstico. Pero miren, la hiperuricemia sintomática será dieta y modificación de estilo de vida, restricción de purinas, reducción del peso, dejar el hábito nocivo, el OH, aumentar la ingesta de agua para evitar las nefrolitiasis. Hay nefropatía gotosa. Si es una gota intercrítica y crónica, debe tratarse la hiperuricemia. ¿Cómo trato la hiperuricemia? Con allopurinol o con algunos úricos úricos. El más usado es el probenecid, pero también está la benziodarona o la sulfimpirazona.
pero el más usado, doctores, no se olviden, el Probenecid. Si es un ataque agudo de gota, un brote, ¿cuál es la conducta a seguir? Se le da antiinflamatorios no esteroideos. Un antiinflamatorio no esteroideo que es muy efectivo en gota es la indometacina. No se olviden. Pero mucho cuidado con la indometacina porque es muy gastrolesiva. Tuve un paciente que tomó indometacina por su gota y vino a la emergencia por hematemesis y melena. Hizo una gastropatía erosiva por AINES. Mucho cuidado, una hemorragia digestiva alta. Por eso la medicina interna me da una visión completa del paciente. Aprenda medicina interna, doctores. Y estoy seguro que tendrán una visión clínica como quieren y han venido a aprender. Les va a servir. Aparte de AINES, se puede dar glucocorticoides, pero el tratamiento que va a mejorar al paciente es la colchicina. Cuando hablo de glucocorticoides, no se olviden de la prednisona, pero también tenemos la dexametasona, la triamcinolona. Cuando el paciente no puede tomar medicamentos orales porque de repente tiene una enfermedad ulceropéptica, una gastropatía erosiva, un cuadro de Helicobacter pylori, se le puede poner una infiltración intraarticular con triamcinolona, que es un corticoide. Por ejemplo, si se va a poner a rodillas, se le pone triamcinolona de 40 miligramos. Pero si se le va a poner a muñeca, tobillo, una triamcinolona de 30 miligramos. Pero si es una articulación pequeña, de 10 miligramos nada más. ¿Cuán importante es saber terapéutica, no, doctores? Por eso yo siempre digo que la terapéutica es todo un arte también. Las preguntas, creo que el moderador les ha dicho en información y está en la metódica del curso. Las preguntas son al final de la clase, por favor. Les agradezco que están bastante entusiasmados y les agradezco por las preguntas. Las preguntas las vamos a responder, no se preocupen, al final de la clase, ¿correcto? Vamos a hablar de la pseudogota. Es un trastorno caracterizado por una artropatía de cristales. ¿Se acuerdan que la gota era cristales de urato? Aquí es cristales de pirofosfato cálcico. Una característica de la pseudogota se presenta a partir de los 50 años, afecta al cartílago, al menisco, también a la membrana sinovial. Se asocia a algunas enfermedades metabólicas. Puede ser asintomática. Tiene episodios recidivantes de mono o oligoartritis. Puede ser una artropatía crónica. Este es un dato, pero les paso otro datito. Cuando venga un paciente con dolor de hombro, dolor de rodilla, pueden pensar en una pseudogota, doctores. Planteen esa posibilidad. Miren la fisiopatología, la patogenia. ¿Qué es lo que está pasando? El aumento del pirofosfato cálcico puede deberse a alguna serie de situaciones clínicas, como una hipofosfatasia, una hipomagnesemia, una hemocromatosis, una hipercalcemia. Estos cuadros muy personalizados pueden alterar el metabolismo del pirofosfato cálcico y por ende el depósito a nivel de la sinovia, a nivel del condrocito, del cartílago, a nivel del líquido sinovial. Y esto puede producir destrucción, inflamación, como la que están viendo aquí. Ustedes cuando van a examinar al paciente van a ver que hay flogosis, hay tumefacción, hay edemas. Utilicen su curso de semiología que les da esa impronta de examinar, tanto en muñeca, en tobillo, en hombro. No se olviden la pseudogota. Utilicen sus exámenes auxiliares. Por ejemplo, aquí se ve una calcificación del menisco.
que es una característica de la pseudogota. También aquí se ve una calcificación del menisco en una radiografía de... También en esta articulación se ve la calcificación del menisco en la rodilla izquierda. También en la muñeca se puede ver calcificaciones. Ahora, otro método importante que se está usando bastante en reumatología es la ecografía articular. Los médicos reumatólogos y radiólogos se están especializando en ecografías articulares. Están haciendo buenos diagnósticos, primero clínicos y luego complementando con los exámenes auxiliares. Siempre, doctores, no se olviden ese datito. Primero la clínica y luego los exámenes auxiliares. Como esta calcificación a nivel del rodete cotiloideo de la cadera, el paciente viene con dolor de cadera, con una coxalgia, limitación. Se le hace el procedimiento y se ve la calcificación. O una paciente que no puede mover el hombro doloroso, frecuentísimo, y se ve la calcificación del cartílago y del tendón supraespinoso. A nivel de rodillas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de pseudogota? El diagnóstico es clínico y lo complementan haciendo el estudio de los microcristales. No se olviden, esa es la conducta. Doctor, ¿y cómo saco los microcristales? Hacen una pequeña aspiración en las zonas inflamadas y de ahí hacen la birrefringencia. En el laboratorio, para luego tipificar que son cristales de pirofosfato cálcico y no son cristales de urato. Si es de urato será gota, si es pirofosfato será pseudogota. No se olviden. Ahí está la birrefringencia, a la luz polarizada, y ahí están los criterios. Criterios de diagnóstico. Demostración de los cristales de pirofosfato cálcico en el tejido, en el líquido sinovial. Identificación con la birrefringencia o con la radiología. Ver si es una artropatía aguda o crónica. Enfermedad definida. Cuando se cumplen los criterios 1 o criterios 2A, 2B, según la tabla mostrada. Enfermedad probable o una posible. Vamos al tratamiento, que también han venido a aprender. No existe un tratamiento eficaz como en la gota. Se puede tratar los episodios de artritis con indometacina, naproxeno, diclofenaco. O se puede dar indometacina, naproxeno y diclofenaco como mantenimiento. Doctores, mucho cuidado cuando usen AINES, por favor. Cuando usen AINES, monitoricen a su paciente. Si tiene epigastralgia, si tiene ardor, si está defecando oscuro, todo eso, doctor. Si tiene náuseas. En lo posible, generalmente cuando yo voy a usar AINES, agrego un inhibidor de bomba de protones, o sea, un protector gástrico. Puede ser un omeprazol, un lansoprazol. No se olviden. Y en el tiempo que van a tomar AINES, los pacientes que no tomen alcohol, que no tomen té, café, que no fumen, que no comen ají, condimentos, van a ayudar a su estómago a mejorar con el tratamiento. Otro tratamiento de la pseudogota es los glucocorticoides, tanto orales como en infiltraciones intraarticulares. El manejo reumatológico también va a las infiltraciones. Mucho más si el paciente tiene riesgo de hacer hemorragias digestivas. Acuérdense el principio. Primum non nocere. Primero no hacer daño. Analgésicos y AINES. Y luego ya interviene el traumatólogo para hacer artroplastías. Vamos con la artritis reumatoide. Y con eso estaremos terminando la primera parte de la sesión de hoy de reumatología según sus cronogramas.
para luego pasar en la segunda parte, luego del break, a neurología 1. Muy bien, doctores, artritis reumatoide. ¿Se acuerdan de la mano en vendaval? ¿Se acuerdan de la mano en ráfaga? ¿Se acuerdan de la desviación cubital, la deformación? Esa, la artritis reumatoide. Simétrica, bilateral. Es una enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza sistémica, también de origen no conocido. No se olviden la muñeca, la metacarpofalángica, las interfalángicas proximales, las diartroides características. ¿Qué pasa en la artritis reumatoide? Hay una inflamación de tejidos blandos, hay una osteopenia yuxtaarticular, hay quistes subcondrales, hay erosiones que le dan la característica, por eso la enfermedad es deformante. Y llega un momento que se deforma toda la articulación y se endurece. Eso se llama anquilosis, cuando el paciente ya es dependiente, postrado. De acuerdo a la clase funcional, los pacientes pueden tener actividades de la vida diaria normales, ocupacionales, profesionales, donde ya hay limitación grado 2, donde ya están limitados en las actividades profesionales y ocupacionales, solamente se dedican a sus cuidados personales y luego están limitados en todo, doctores. Ya hay una dependencia, grado 4, cuando hay anquilosis. La patogenia, ¿qué pasa? ¿Por qué se destruye la articulación, la sinovia? ¿Por qué deforma? Esa es la pregunta que se están haciendo ustedes, y yo también. Por supuesto que hay eventos predispuestos, como los eventos genéticos. Mamá con artritis, hija potencialmente con artritis. Abuela con artritis reumatoide, hija y nieta con artritis reumatoide. O tías con artritis reumatoide, sobrinas con artritis reumatoide. Hay que hacer una buena historia clínica buscando esos antecedentes. O también problemas ambientales, aleatorios, factores de histocompatibilidad, susceptibilidad. También se dice la inmunidad innata. Se han encontrado los anticuerpos citrulinados que le pedimos a los pacientes como parte de los exámenes de laboratorio. Anticuerpos citrulinados, aparte del factor reumatoideo. Un bonito gráfico tomado del New England Journal Medicine, donde se ve todo ese efecto inmunológico, por eso es inmunorreumatología. Hay un componente inflamatorio donde se activan linfocitos helper, interleuquinas, macrófagos, activan los osteoclastos, los osteocitos, los fibroblastos, hasta llegar a la erosión del cartílago y de la sinovia. Progresión de la enfermedad. Miren, en una artritis reumatoide temprana hay depósito de neutrófilos, hay una hiperplasia de la membrana sinovial, hay un sinovicito hipertrófico, activación de las células T y las células B. Miren en una artritis reumatoide ya establecida, miren comparando con una articulación normal. Mayor destrucción, mayor inflamación, mayor angiogénesis, el panus. Ya el hueso está deformado, erosionado. Por eso se ve la desviación cubital. Vamos a la parte clínica, que ustedes lo tienen bien claro desde su curso de semiología. Hay dolor, rigidez, hinchazón. No se olviden el dolor y la rigidez matutina. En muñecas, metacarpofalángicas, metatarsofalángicas. Son migratorias, son poliarticulares más que monoarticulares. No se olvide, poliarticulares. Las manifestaciones clínicas muy conocidas. El dedo en Z, el dedo en cuello de cisne, el dedo en botonier, la inflamación, el edema, la sinovitis, la desviación cubital, características clínicas semiológicas, la tumefacción de las interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, de la artritis reumatoide.
la gran deformación, la mano en ráfaga, mano cubital, miren, miren la ruptura completa. El paciente ya está prácticamente con anquilosis. Miren la evolución, doctores. Diagnostiquemos una artritis reumatoide de forma temprana, precoz, donde todavía no hay erosión, donde podemos salvar la articulación. No diagnostiquemos una artritis reumatoide cuando está deformante, discapacitante, con anquilosis. Pero miren el tiempo de evolución, de 0 a 30 años, donde el paciente ya está con discapacidad, postrado, en silla de ruedas. ¿Cómo es la historia natural de la artritis reumatoide? El 70% de las erosiones articulares se detectan mediante una radiografía simple. Sepan leer una radiografía de manos. En reumatología, leer una radiografía de manos es diagnóstica. En reumatología, leer una radiografía de columna es diagnóstica. Una radiografía de rodilla es diagnóstica. Así cuando veamos neumología, ver una placa de tórax es diagnóstico en neumología. Sepan utilizar sus pruebas auxiliares, sus exámenes complementarios, pero siempre con este consejo. Valoren su clínica. No se olviden. Se puede asociar a infecciones, a eventos cardiovasculares y a linfomas. No se olviden que es más frecuente en mujeres que en varones, igual que el lupus. Es poliarticular, puede también ser extraarticular. Puede haber factor reumatoideo, anticuerpos citrulinados, como pruebas. Diagnostiquemos una artritis reumatoide temprana solamente con hinchazón de articulación, no con una desviación cubital o en ráfaga. Esto ya es irreversible, ya no podemos hacer mucho por el paciente. Pero la artritis reumatoidea, igual que el lupus, no se circunscribe solo a articulaciones. También puede afectar y producir anemia. También puede producir astenia, fatiga. Puede haber nódulos subcutáneos en los codos. Puede haber pleuritis reumatoidea, pericarditis reumatoidea, neuropatía reumatoidea, ojo rojo, ojo seco y Sjögren. Puede haber enfermedad renal con hematuria, proteinuria, amiloidosis. ¿Se dan cuenta, doctores y doctoras, que la enfermedad de la artritis reumatoide también es sistémica como el lupus? Puede haber manifestaciones cutáneas, hematológicas, pulmonares, neurológicas, renales. Miren, puede haber púrpuras. Puede haber nódulos reumatoideos en los codos. Puede haber escleritis, episcleritis. Puede haber derrame pericárdico. Miren esta plaquita que están viendo aquí. Doctor, estoy viendo el signo del botellón. Claro, también le llaman el signo del matraz de Dumas. Eso se ve en derrame pericárdico. Si ven a una paciente con dolores articulares y tiene dolor de pecho y tiene derrame pericárdico, planteen artritis reumatoide. No se olviden. A nivel pulmonar también afecta al pulmón. Hace la fibrosis pulmonar, hace los nódulos reumatoideos, hace el cuadro de Kaplan, apúntelo por favor. Kaplan. ¿Qué es el Kaplan? El Kaplan es cuando el paciente tiene artritis reumatoide y tiene neumoconiosis. A eso se llama Kaplan. A nivel neurológico puede haber neuropatías. A nivel hematológico puede haber eosinofilia. Puede haber trombocitosis. A nivel digestivo puede haber esplenomegalia. A nivel renal puede haber amiloidosis. ¿Cómo viene el paciente con amiloidosis? Viene con proteinuria masiva, con anasarca. Esa es la amiloidosis renal. Y cuando uno palpa el riñón es grande. Como han visto, doctores y doctoras, la reumatología es amplia, es extensa, engloba toda la medicina interna. Si alguno de ustedes en el tiempo tiene avidez por la reumatología, se van a dar cuenta que tienen que saber bastante medicina interna.
porque engloba toda la economía del cuerpo. ¿Qué dice el ACR o el EULAR con respecto a los criterios de la artritis reumatoide? Vamos a leerlo. Si hay compromiso de una articulación grande, de 2 a 10 articulaciones grandes, de 1 a 3 articulaciones pequeñas, de 4 a 10 articulaciones pequeñas, más de 10 articulaciones, al menos una pequeña, cada una tiene un puntaje. Si tiene citrulinados negativos, factor reumatoideo positivo, citrulinados positivos, factor reumatoideo positivo, cada uno con su puntaje. Si tiene velocidad de cementación y PCR normal o si tiene aumentado. Si tiene síntomas menos de 6 semanas o mayor o igual de 6 semanas. Para ser una artritis reumatoide definitiva, hay que confirmar la sinovitis al menos en una articulación. No se olviden, sinovitis es la característica de la artritis reumatoide. ¿Qué decía el ACR, año 1987? Yo era alumno de medicina. Década del 80, ¿no? Soda Stereo, Hombre G. Disculpen la nostalgia, doctores y doctoras. ¿Qué decían los criterios del ACR que me enseñaron mis profesores? Rigidez matutina durante al menos 1 hora, presente durante al menos 6 semanas, tumefacción observado por el médico, no es lo que me diga el paciente, lo que tengo que observar yo como médico, con un buen ojo clínico. Tumefacción articular simétrica, articulaciones metacarpofalángicas, cambios radiológicos, no se olviden las erosiones, los nódulos reumatoideos y el factor reumatoideo. No se olviden estos criterios que se siguen usando a través del tiempo. Miren, ha pasado 33 años. Criterios de actividad. ¿Cuándo sabemos que está activo el cuadro? No se equivoquen, doctores. No es lo mismo criterios de diagnóstico que criterios de actividad. Ténganlo presente en reumatología, por favor. Criterios de diagnóstico y actividad son distintos. Actividad es cuando se descompensa el cuadro. El paciente tiene dolor, fatiga, rigidez. Hay que ver cuántas articulaciones están hinchadas, si tiene el ojo rojo, si tiene neuropatía, si tiene pleuritis. Doctor, ¿qué es el FELTI? El FELTI es cuando el paciente con artritis reumatoide hace esplenomegalia y neutropenia. No se olviden, el FELTI. O si tiene BCG elevada, proteína C reactiva, anemia, leucocitosis. No se olviden la trombocitosis, el aumento de plaquetas. Eso se da en artritis reumatoide, para diferenciar del lupus en la cual hay baja de plaquetas. La función hepática, la radiología, si hay erosión, si hay osteopenia, toda una serie de informaciones que me indican actividad. Ahí está la erosión, la inflamación, el estrechamiento, pero la erosión es lo más característico. La deformación, la anquilosis de la articulación, ya no hay espacios articulares, se perdió los espacios articulares. Y vamos a la terapéutica, doctores. Vamos a la terapéutica. Dependiendo de la evolución del cuadro, se puede dar corticoides, antiinflamatorios, antimaláricos, como la hidroxicloroquina, esteroides como la prednisona, AINES como el celecoxib, el metrotexate o la sulfasalacina. Algunas veces se puede combinar tratamientos. Miren, una polifarmacia. Corticoides, antiinflamatorios, antimaláricos, metrotexate, leflunomida, biológicos como el infliximab, etanercept o rituximab, que ya son tratamientos más severos y más costosos, como el adalimumab, el etanercept. Un detalle que les quiero adelantar para la próxima clase de reumatología, que
Actualmente la terapia biológica se está usando mucho en reumatología. Y cuando digo terapia biológica, estoy hablando del rituximab, del infliximab, del etanercept, del adalimumab, el abatacept, el micofenolato mofetil, que se usa mucho en artritis, pero también en nefritis lúpica. También el paciente tiene que hacer, el manejo de un paciente reumatológico es multidisciplinario. Reumatólogo, internista, médico de familia, psicólogo, dietista, fisiatra. No nos olvidemos del médico fisiatra, es clave. Mis pacientes reumatológicos que lo tengo y les hago seguimiento, el fisiatra es un complemento importante para mí. Para el tipo de terapia, hidroterapia, electroterapia, es clave el manejo fisiátrico en un paciente reumatológico, no se olvide. Y luego cuando hay gran deformación a nivel de cadera, de columna o a nivel de manos, rodilla, ya la cirugía, ¿no? Ortopédica ya, ¿no? Reposiciones, prótesis, una serie de manejos que lo hace ¿quién? El traumatólogo. Por eso digo que es un manejo multidisciplinario. Hay que ver las comorbilidades en el paciente. Por eso una de mis frases y mi eslogan es ver el bosque y no el árbol. Ver la constelación y no las estrellas. Ver el todo y no siempre la parte, doctores. Porque el paciente es un todo, no se olvide, es un todo, no es una parte. Tiene que ver si el paciente es hipertenso, si tiene gastritis, si tiene depresión, si tiene osteoporosis, está postrado, tiene hipotiroidismo, fibromialgia, doctores. Van a tener que manejar multidisciplinariamente a su paciente. Por eso les recomiendo que tengan una buena base en medicina interna. Les da una visión completa del paciente. Y van a cuidar el estómago, el corazón, la presión, el estado funcional del paciente. Van a cuidar todo cuando van a empezar un tratamiento integral completo. No se olviden. Muy bien, directos alumnos. Creo que en estos tópicos revisados se han dado cuenta la dimensión de curso, capítulo que está, donde les va a permitir a ustedes revisar toda la medicina interna, incluso las que no han llevado todavía. Neuro, gastro, psiquiatría, dermato, infecto. Para que vean que la reumatología engloba toda la economía del cuerpo. Fabiola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Comentario, doctorita, ya nos vamos ya. Tenemos que levantarnos temprano. Sí, doctor. Acerca de lo que es el tema, en general hemos visto lo que va más de dos patologías acerca de reumato y como se había mencionado en lo que es la clase, debemos tener en cuenta lo que son el diagnóstico y la clínica, ¿no? De lo que son nuestros pacientes para darles un buen seguimiento a lo largo de lo que es todo el tratamiento que vamos a llevar. Correcto. Claudia Mayra, comentario. ¿Qué le parece la reumatología? Claudia, ¿en clase? Catherine Ríos. Sí, doctor. Lo importante que es, ¿no? Como dijo, abarcar todo la medicina interna, como la artritis reumatoide, ¿no? Que puede haber afectación cardíaca, pulmonar, como un EPIC, ¿no? Pero en sí es por la artritis reumatoide. Y es siempre importante leer todo porque podemos confundirnos con diferentes enfermedades. Correcto. Muy bien, muchachos, a descansar. Bueno, ustedes a seguir estudiando.
Nos vemos mañana. Buenas noches, bendiciones. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego.